Hola jóvenes, esta semana vamos a revisar el tema de máximos y mínimos como parte de las aplicaciones de la derivada. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar pues en qué consiste lo de máximos y mínimos. Nosotros cuando graficamos una función, ya sea lo que vamos a estar haciendo nosotros, va a ser una función eh, cuadrática o una función cúbica. Por ejemplo, nosotros tenemos una función cuadrática y nosotros tenemos una función cúbica. Entonces, lo que nosotros vamos a ubicar de manera matemática es donde ocurren esos llamados máximos y mínimos que ocurren en una función. Entonces, por ejemplo, aquí en la función, que es una función cuadrática, nosotros ubicamos un punto, que en este caso podría ser el vértice. El vértice de la función, en donde nosotros lo vamos a interpretar como el punto más alto en donde crece la gráfica. Porque una vez que llega a este punto, la gráfica empieza a descender. Entonces, aquí en la función cuadrática vemos que crece del lado izquierdo hacia el derecho, llega a este punto y luego vuelve a bajar. A este le llamamos máximo. Entonces, porque es el punto más alto al que va a subir la función. Así nosotros vamos a interpretarlo. Bueno, en este caso, las cuadráticas van a tener un máximo o un mínimo. Porque, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una gráfica así? También es una función cuadrática. Entonces nosotros ubicamos un punto que es lo más bajo que va a estar la gráfica para antes volver a subir. Entonces, desciende la función hasta este punto y como es el más bajo, nosotros lo vamos a interpretar como un mínimo. Entonces nosotros vamos a buscar, entonces, nosotros a partir de este punto vamos a ubicar que la función, llegando al mínimo, va a empezar a crecer. Entonces, así es como nosotros vamos a interpretar las soluciones que vamos a encontrar por medio de los criterios. Hay una serie de criterios para poder encontrar estos valores utilizando derivadas. Ahora bien, entonces, aquí tenemos la función cúbica. Entonces, en el valor van a hacer la gráfica y se va a ir hasta arriba y entonces a este le vamos a interpretar como un valor máximo. Porque es la parte más alta a la que va a llegar la función cúbica. A partir de ahí va a bajar hasta ubicarse a un valor mínimo, que es lo más bajo a lo que va a llegar a bajar, o sea, valga la redundancia, para después iniciar su ascenso. Entonces nosotros vamos a ubicar en una función cúbica los máximos y mínimos. Entonces, en las cuadráticas vamos a tener un valor máximo o un valor mínimo. Y en las cúbicas vamos a tener generalmente los dos valores. Bueno, entonces a raíz de esta explicación, en este video vamos a ver cómo encontrar el máximo o mínimo de una función cuadrática. Bueno, entonces vamos a realizar un ejercicio donde tengamos que encontrar el valor máximo o mínimo de una función cuadrática. Entonces, vamos a
ubicar. Entonces el primer ejercicio va a ser f de x es igual a menos x cuadrada más 6x menos 2. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que reforzar lo que es la función graficándolo en GeoGebra, pues para ahora sí ver cuál es el comportamiento de la gráfica. Y pues ya a ciencia cierta si vamos en busca de un máximo o un mínimo. Entonces, lo primero que tenemos que realizar para poder contestar este ejercicio y encontrar los máximos y mínimos es necesitamos derivar. Entonces derivamos esta función menos x cuadrada más 6x menos 2. Entonces encontrar la derivada. Entonces la derivada va a ser f' de x es igual a menos 2x más 6. Esa es la primera derivada de esta función. Ahora bien, nosotros a partir de aquí se debe igualar f' de x, o sea, la derivada se tiene que igualar a 0. Entonces, nosotros vamos a tener esta función, se debe igualar f' de x igual a 0 para poder resolver una ecuación. Entonces, esto yo lo igualo a 0, menos 2x más 6 es igual a 0. Y va a quedar una pequeña ecuación. Entonces, desarrollo esta operación, entonces va a quedar menos 2x es igual a menos 6. Luego, el menos 2 lo voy a pasar dividiendo, entonces va a quedar x es igual a menos 6 entre menos 2. Y va a quedar x es igual a 3. Bueno, entonces ese es el valor de la variable. Contestamos la ecuación. Ahora, con este valor lo vamos a dejar ahí porque tenemos que encontrar otro paso, que va a ser encontrar la segunda derivada. O sea, nosotros ya encontramos la primera, que fue el primer paso. Entonces tenemos f' de x es igual a menos 2x más 6. Entonces buscamos la segunda derivada. Entonces va a ser f' de x. Pues derivamos menos 2x más 6, pues va a quedar menos 2. Esa es la segunda derivada. Entonces, el siguiente paso es sustituir el valor de x igual a 3, o sea, el valor que salió en este paso de resolver la ecuación en la segunda derivada. Ese es el siguiente paso. Entonces, nosotros lo vamos a sustituir. Entonces va a ser f' de x igual a 2, pero ya no le pongo f' de x, le voy a poner f' de 3 porque voy a sustituir el 3 en la función menos 2. Entonces, si yo sustituyo el valor, pues entonces va a quedar igualito porque no hay ninguna variable donde sustituir el valor. Entonces, pues va a quedar menos 2, así, tal cual. Bueno. Entonces, nosotros vamos a aplicar unos criterios. Aquí viene una parte de los criterios, que es criterio de máximos
y mínimos. Ok. Entonces, en estos criterios, vamos a ver lo siguiente. En este caso, vamos a poner que existe un máximo. Y nosotros vamos a comparar dos resultados. Es f' de una constante es igual a 0 y f' de una constante, en este caso de esto, es menor que 0, entonces significa que existe un máximo. Y va a existir un mínimo si f' de c es igual a 0 y f' de c es mayor a 0. Entonces resulta que nosotros vamos a tener aquí los valores que nos van a permitir saber si es un máximo o un mínimo lo que tenemos aquí. Entonces, estos ya los tenemos aquí. Como todas las ecuaciones están igualadas a 0 para poder solucionarlas, entonces se da por sentado que sí son válidas estas expresiones. Pero las que van a estar sometidas a una comparación van a ser estas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que ver lo que salió en este paso. Porque sustituimos el resultado de la ecuación aquí y quedó menos 2. Entonces, f' de sustituir el valor, en este caso, de sustituir el 3, quedó igual a menos 2. Eso significa que la comparación va a ser menos 2 es menor que 0. Y les pregunto, ¿menos 2 es menor que 0? Pues efectivamente sí, sí lo es. Entonces, este es es ¿cómo se llama? La expresión que es válida. Entonces aquí, si existe un mínimo, entonces yo voy a ver que f' de 3 es igual a menos 2. Y entonces la comparación va a ser menos 2 es mayor que 0. Y entonces nos vamos a dar cuenta que esto es falso, no existe. Menos 2 no es mayor que 0, es menor que 0. Y como este criterio es el que se cumple, entonces efectivamente solamente existe un máximo. Eso es lo que significa aquí en lo del criterio. Ok, bueno, entonces, ya que nosotros tenemos esta expresión que hace que se cumpla, entonces nosotros vamos a ver en dónde va a estar ubicado el máximo. Y ya descubrimos que esta expresión tiene solamente máximo. Bueno, entonces el valor de esta x se va a sustituir en la función original. Entonces, póngale pausa, voy a borrar esto y, bueno, voy a borrar esta parte. Ya los primeros pasos. Bueno, todo. Ok. Entonces nosotros habíamos encontrado que el valor de x es igual a 3. Entonces necesitamos ubicar el máximo. O sea, es el punto, la coordenada donde ocurre eso. Entonces nosotros sustituimos el 3 dentro de la función original. Entonces va a ser f de 3 es igual a menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 2. Así. Entonces lo desarrollamos. Desarrollamos esto. Entonces va a ser menos 9 más 18
menos 2. Entonces va a quedar menos 9 más 18, queda 9 positivo menos 2. 9 menos 2 queda 7. Eso significa, jóvenes, que el máximo se ubica en la coordenada 3,7. Entonces ahí es donde se encuentra este punto máximo. Ok. Bueno, entonces en la determinación, o sea, para saber si está bien ubicado el punto, entonces pues nosotros lo vamos a verificar en la gráfica. Entonces, seguramente si ustedes en GeoGebra lo ubican en el punto 3,7, ahí es donde encuentra el vértice, ya que el comportamiento de la gráfica va a ser algo así. Así va a ser la parábola. Entonces aquí es donde ocurre el máximo y va a ser la coordenada 3,7. En los criterios se va a determinar si es un mínimo o un máximo. Pero pues ya ustedes tienen que ver ahí cuál es donde se cumple el criterio o no. Porque van a tener siempre, las cuadráticas van a tener un máximo o un mínimo. Así, tal cual. Bueno, entonces, con esto sería el ejemplo para definir los máximos o mínimos de una función cuadrática. Entonces vamos a ver. Es importante recalcar, antes de concluir, que los pasos para resolver los máximos y mínimos son los mismos ya sea en las cuadráticas o en las cúbicas. Ahorita en el siguiente video van a ver.